Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Gracias por estar una sesión más conmigo, con nosotras, aquí en el Museo de la Mujer, sábado 18 de noviembre del 2023, el taller de primeros auxilios ante el Ministerio Público, primeros auxilios jurídicos. Soy la licenciada Gabriela Mores Moya, maestra en Derecho Procesal Penal. Pues bueno, el día de hoy les damos la bienvenida y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y el día de hoy vamos a hacer este tema, el pérdida de patria potestad, un tema que nunca lo hemos puesto en ningún espacio, creo, nunca lo he hablado, no lo hemos analizado. Hemos hablado sobre los derechos de nuestros hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes. Hemos hablado sobre las violencias que viven las mujeres, pero no el conjunto de ellas. O sea, de estas dos líneas, ¿qué es lo que resulta? ¿No? La pérdida de patria potestad. Un juicio, una vía totalmente cuestionada, acobijada totalmente por el sistema civil, en muchos casos también el sistema penal, que viene de la mano con el sistema penal también. Pues bueno, en muchos momentos cuando he llegado a llevar estos juicios, nos hablan sobre pues que no es posible, que no lo pueden llevar. Pero hoy lo vamos a platicar. Les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias a todas que están aquí y gracias a las compañeras que me siguen también en estas grabaciones que en la misma página del Museo de Mujer están, todas las que hemos dado y todas las demás que las compañeras expertas en el tema han dado también sobre sus demás conocimientos. Agradezco a la doctora Patricia Galeana que me ha permitido estar aquí ahora con un nuevo tema y que pues todo este año y los demás años que me ha permitido pues totalmente un espacio digno, un espacio acompañado por grandes compañeras, ¿no? Que nos apoyan, que nos dan y que saben que es necesario para poder tener una mejor imagen. Y pues bueno, hoy les traje un material, no porque sea tan chico, es poquito, es un tema muy grande, muy largo para platicar. Vamos a ir analizando poco a poco. Quiero comentarles a todas las compañeras que estén pasando por esto que una de las cuestiones que tengo para hablar de este tema o para llevar estos juicios son, bueno, son dos cuestiones. Uno, el reconocimiento y la dignificación de la violencia que has vivido tú como mamá, pero otra también es um, el derecho a decidir de tu hijo. Es un tema, ¿no? Es el derecho a decidir. Ayer, antier, no recuerdo qué día, estos últimos días, vi una nota en un periódico donde una niña joven dice, estoy enojada porque me hacen viajar, ¿no? Algo así, que se habían separado los papás. El derecho a decidir de tu hijo o hija es bien importante. Y más cuando el sistema patriarcal supone que, que la familia debe de estar sí o sí un agresor. Y no le digo progenitor, ¿no? Sino una persona que abandona, una persona que es indolente a todo lo que puede vivir su hijo o hija, no puede ser parte de una familia. Y el sistema considera y pone como escudo a la familia. Por eso es un tema muy cuestionado, eh, pero hay que analizarlo y hay que llevarlo. Pues bueno, a veces dicen, pues ya acabamos en un convenio, esto no lleva convenio. Quiero decirles que la pérdida de patria potestad, ejemplo, en el Estado de México, que te llevan, te obligan a llevar a un mecanismo de conciliación antes del juicio, la pérdida de patria potestad no tiene conciliación, ¿no? Eso es lo primero que tienen que saber. En el Estado de México no se puede conciliar la pérdida de patria potestad. Y vamos a llevarlo también a esta parte que me quedo todavía hasta el último para decirles por qué sus hijos, hijas, tienen el derecho a decidir. Esto se los voy a decir hasta el último, a ver si lo trato de establecerlo en mis diapositivas y qué derecho tienen ellos, ellas, ahora, después del incumplimiento, del abandono, de las obligaciones que han tenido los progenitores
hacia ellos, ellas, ¿sale? Entonces, por ahí voy caminando, las invito a que vean todo el video, si no se van a saber, no es cierto. Pero las invito a que vean y compartan estos videos que son parte para ustedes, y las diapositivas, pues como siempre lo he dicho, están aquí. A veces no las puedo subir, pero están aquí en el museo y pueden pedirlas o están visualizándose perfectamente para que ustedes puedan, tomar nota, ¿no? También de estas diapositivas. Pues como siempre nos vamos a parar porque vamos a aprender un poco de la ley. Vamos a hablar un poco del Código Civil, pero me voy a atrever a hablar, y si todas las que están ahorita en casita están ahí y pueden sacar sus códigos, ¿verdad? O las licenciadas. Vamos a hablar del artículo 193 al 199 del Código Penal de la Ciudad de México, ¿sale? No tengo ahorita el código del Estado de México, pero ahorita les digo qué capítulo vamos a trabajar Código Penal, porque viene de la mano con esto, ¿sale? Para empezar a trabajar lo de la pérdida de patria potestad, tenemos que reconocer los derechos del infante, no el derecho de la madre. Ahorita el derecho de la madre es el segundo, como siempre, ¿no? Así. Pero tenemos, como siempre, porque siempre el interés superior del menor va ante todo, ¿ok? La violencia en un abandono, la violencia en una desobligación, la víctima directa es el menor. ¿Sale? Así, se los pongo. La víctima directa es el menor. Eh, 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 Podríamos hablar que la víctima directa también en, en la violencia económica es la madre, ¿ok? Son dos temas, ¿no? O sea, son dos temas, porque la violencia económica, psicoemocional, también es de la madre, ¿sale? También es de la madre. Entonces, podríamos empezar a trabajar esto. Pero aquí el sistema, lo primero que va a ver es al menor. Pero también nosotras tenemos que tener el valor, ¿no? O sea, tenemos que ser valoradas en el sistema, pero lo primero que va a ser, ¿por qué? El artículo primero constitucional, segundo párrafo, nos habla sobre las condiciones que hay que valorar. Entonces, ¿a quién tenemos que proteger? Primero, a la mamá o al niño. Pues el que tiene menos condiciones o el sector más vulnerable es el menor. Por eso se tiene que proteger primero al menor, ¿no? Entonces, en atención a la presente controversia de orden público, y es una controversia familiar, ¿sale? Es una controversia familiar cuando hablamos en el área civil. Y es una controversia familiar que se lleva ya en juicio oral, ya no se puede llevar en juicio escrito, ¿ok? Tenemos como principio fundamental el interés superior del menor. En el acto solicito presuntamente, como se dispone en la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que en su título primero, artículo primero, la letra dice, y esto es donde nosotros vamos a tener que trabajar, dice, la presente ley se fundamenta en el párrafo sexto, artículo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Por tal motivo, este artículo primero, con base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene que establecerse en toda la República, en las 32 entidades federativas, y tiene por objeto garantizar a los niños, niñas y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos. Recordemos que el artículo primero constitucional, en su párrafo tercero, nos habla, toda autoridad tiene la obligación de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos, sí me acordé, los derechos humanos de todas las personas. Y el que no respeten los derechos de los niños, niñas, el que minimicen, ¿no?, el abandono o la desobligación del cuidado, entonces estamos en grandes problemas. Por eso es importante mirar el artículo primero de la ley de protección de los niños, niñas, y el artículo primero de la Constitución en su párrafo tercero, ¿sale? Entonces, tenemos de la mano dos líneas jurídicas
que tenemos que trabajar, y estas dos líneas jurídicas se van a llevar en el ámbito civil o en el ámbito penal. ¿Sale? Esto que les acabo de enseñar es a nivel nacional y se puede llevar en el ámbito civil o en el ámbito penal, ¿vale? Estas legislaciones. Y entonces, en referencia a lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los párrafos 8, 9 y 10 del artículo 4, ¿cuáles son el 8, 9 y 10? Nos habla sobre el interés superior del menor, como lo vimos ahorita. Ese artículo 4, párrafo 8, nos habla también sobre el desarrollo integral. ¿Qué cubre un desarrollo integral del menor? Alimentación, salud, educación y recreación. Ojo aquí, no viene vivienda, ¿va? Ahorita lo trabajamos con lo de la vivienda. Ojo aquí. Pero es importante, es alimentación, salud, educación, ya lo repetí, ¿ve? Es educación, salud, recreación y alimentación. Gracias. Es el desarrollo integral. Es lo que tienes que pedir. Cuando nosotros pedimos pensión alimenticia, tienes que cubrir el desarrollo integral del menor, ¿ok? Debe de cubrir esos 4 áreas. Ahorita hablamos sobre la quinta área, que es la vivienda. Bueno, en donde precisa el principio de interés superior de la infancia, que deberá considerar el Estado todas las acciones y políticas públicas en materia de niños, niñas y adolescentes, los deberes y obligaciones que tienen de quienes lo tienen a su cargo el cuidado, y así como la participación y el principio de coadyuvancia de la sociedad civil y materia. El artículo 4 también nos habla de que todas las personas tienen que tener una casa digna y que el Estado les tiene que proporcionar una casa digna, las posibilidades para obtenerlo. En la mayoría de los casos, las mujeres en este país no tenemos una casa. Cuando separamos de una convivencia con nuestras parejas, la mayoría, y no digo que todas, se van a vivir con algún familiar de primera instancia, como papá, mamá, ¿no? O les prestan una casa o X. Pocas de ellas, y dice el estudio de INEGI, el 2% de las mujeres solamente tienen una vivienda. El 2% el 60% de 28,000,000,000 de personas, algo así. Imagínense, el 2% de las mujeres tienen vivienda propia. Entonces, pues obviamente mucha gente en muchos juicios dicen, bueno, como tú vives con tu mamá y con tu papá no te piden renta, eso no lo vamos a poner. Como si este apoyo tapara una obligación, ¿no? Y ahí es donde tenemos una controversia muy amplia. Y si no lo expresamos, el juez a veces es omiso a revisar en dónde vive el menor, ¿no? Entonces, hay muchas obligaciones que a veces quedan como muy separadas y pues bueno, se dejan al olvido y hay que precisarlas. Por eso les menciono, el 8, 9 y 10 habla sobre el desarrollo, el principio, las obligaciones y la coadyuvancia del Estado cuidadores para que el niño, niña y adolescente estén bien. Y si se rompen estos 3 artículos, como les comento, también estamos en problemas, porque no podemos pensar. Ese mismo artículo 4 de la Constitución nos habla también sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí es donde también, en muchas ocasiones, los defensores de estos sujetos agresores o desobligados dicen, es que a ella también le toca pagar el desarrollo integral del niño, ¿no? ¿Cuál era el desarrollo integral del niño? Educación, alimentación, salud y recreación, ¿no? Entonces dicen 50-50, ¿no? 50-50. Eso dice el escrito, ¿sale? Eso dice el escrito, acuérdense de eso nada más. No podemos pensar, y ahorita, bueno, de una vez me atrevo para que no dejemos así sin cerrar la idea, no podemos pensar que la mamá tengo que pagar la mitad de la escuela, pararse temprano, hacer el lunch, lavar la ropa, ¿no? Planchar el uniforme,
ver que esté haciendo la tarea, ver que ya comió, hacer la comida y por él regresar. No puedes hacer eso. Ese es, y el papá dice, ¿cuánto te deposito? 2,000 pesos, ¿verdad? ¿Hay una igualdad de partes en eso? Pues claro que no, ustedes y yo lo sabemos que no, pero hay que mencionarlo. Lo que yo les digo mucho a las compañeras, siempre se los voy a decir cuando hablo del ámbito civil, si te hacen un escrito de 2 hojas, 3 hojas, no le pagues al abogado. O sea, un escrito de una pérdida de patria potestad debe mínimo tener 30 hojas. Oficio, ¿eh? Arial 12, si no me vayan a salir con mis estudiantes, 1.5, interlineado, ¿no? Justificado. No, o sea, no puedes decirle a su señoría que todo está bien y que lo único que quieres es pérdida de patria potestad. No tienes que decirle el por qué. Es tan misógino el sistema que si no le dices el ápice del abandono, no lo va a entender. No lo va, le va a decir, señora, le está dando 2,000 pesos. Le está dando 2,000 pesos. ¿Qué quiere más? Y es más, le van a decir, hay hombres que no dan, ¿eh? Como diciendo, qué bueno que es un buen papá este sujeto. Y entonces ahí es donde dudamos, ¿no? Me decía una señora ahorita que estoy llevando un caso de este tema en Ecatepec, que me dijeron en una paletería que está enfrente del juzgado, que va a perder hasta el apellido del sujeto, ¿no? Y yo dije, ay, ojalá y sí, ¿no? Ay, no sé. Y pero estaba muy preocupada, no sé por qué, pero yo le dije, pues bueno, no, yo no sé por qué está preocupada, pero no va por ahí este juicio. La preocupación no es el cambio de nombre, no puedes cambiar la identidad de tu hijo. Primero punto, bye, ¿no? O sea, en la pérdida de patria, ahorita vamos a aprender qué son las cláusulas, el ABC de la pérdida de patria. En ningún momento dice cambio de identidad. Y cambio de identidad es cambiar nombre. Ese es el cambio de identidad, ¿no? No dice. Entonces, me quedo pensando cómo mucha gente hace estos cuestionamientos y mete algunos prejuicios totales de cómo el papá de tu hijo, cómo es, si es el papá de tu hijo, ¿no? Hubo un caso en donde hasta la mamá le dejó de hablar a la señora, a su madre, la abuela materna, pues, le dejó de hablar. ¿Cómo es posible que vas a hacer esto con el papá de tu hijo? ¿No? Ahorita estamos en otros momentos y claro que podemos hacer, ¿no? Tenemos ganas. Bueno, la letra dice el artículo 4 en todas las decisiones de las actuaciones, es lo que les decía en el párrafo octavo. Decisiones y actuaciones del Estado celebrará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños, niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñas, a la niñez. Este artículo 4 constitucional es bien sabio, pero también les digo, un escrito que no te habla de alimentación, un escrito que no hable de la salud. ¿Qué pasó con la salud? ¿Quién lo cuidó? Decía un sujeto en un escrito que como lo llevó al dentista y pagó 1,500, pide la mitad de la receta, ¿no? Y entonces yo le contesto a su señoría, cierren sus ojitos, espérense. Ah, no, bueno, no les puse esta tabla. Bueno, le puse una tabla y dije, a ver, gasto de renta, gasto de luz, gasto de esto, gasto del otro, gasto de tan, sumo 14,000 pesos. ¿Cuánto me debes? ¿No? Y entonces, pues su señoría, adivinen qué contestó. Pues, se acepta el escrito y se resolverá en su momento. ¿No? Así como que, bueno, ayúdanos, jueza, ¿no? O juez, no sé ni qué carajos es, del 29, por cierto, de esta Ciudad de México. Sí, o sea, es muy patriarcal el sistema, pero no nos vamos a quedar. Si no contestamos así, de esa forma, le van a pedir los 750 a la señora. O sea, se lo van a pedir, no hay otra, ¿no? El juez no va a decir, el artículo 17 constitucional, párrafo tercero dice, el juez resolverá sin formalismos, con igualdad de partes, cualquier controversia. Sin formalismos, igualdad de partes.
pero no dice perspectiva de género, no dice análisis de la violencia, no dice asimetría de poder, no lo dice. Y si el juez no cuestiona correctamente la perspectiva de género y dice la perspectiva de género es igual entre hombres y mujeres, ya valimos. Le van a cobrar 750 pesos a la señora. Porque la perspectiva de género no es igualdad de partes. Pero los jueces a veces te meten aquí, ¿no? Solamente he visto una jueza, ya les platiqué de esa jueza hermosa que me iba a sacar. Ella sí. Ella sí tiene la perspectiva de género analizada hermosamente. Es una mujer adulta, por cierto, pero lo hizo bien, yo entré bien. Sácame, no importa, pero hazlo bien. Así, le estaba aplaudiendo entre mi alma, le decía, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios. Mamá tiene el derecho de exigirlos, tiene la obligación. De hecho, en caso de que la mamá no lo haga, está haciendo una omisión de acción. Aguas con eso, ¿eh? Porque si al niño le hace falta algo, también la mamá, a veces por recursos económicos, no se puede hacer, no se puede llegar. Pero veo muchas mujeres ya pidiendo apoyo jurídico ahí en ahí en Defensoría, y eso me da mucho gusto. Mucho gusto, o sea, pues es muy terrible, ¿no? Es muy terrible que haya tantas mujeres pidiendo ayuda jurídica, pero qué bueno que hay muchas mujeres que están exigiendo, y dice la palabra exigir, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones. Hay palabras en el derecho civil que me gustan mucho como esta, exigir y obligar. Ay, me encanta. Es obligación, abogado, le digo. Le vengo a exigir el cumplimiento de esto, resolución. Está bonita la palabra. Bueno, el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de las niñas. Entonces, este párrafo, pues seguimos en el artículo 4, nos sigue dando muchos cuestionamientos, muchas precisiones para la pérdida de patria potestad, que ya saben por dónde voy caminando yo. Si tú en tu escrito no mencionas este artículo, tampoco está bien fundamentado tu escrito, ¿va? Porque lo primero que tenemos que visualizar siempre en una controversia de índole así familiar, es el daño que se está, o lo que quieres que resuelva el juez, ¿sale? Si no lo demuestras de esa forma, entonces, ¿qué vienes a pedirme? ¿Sí? O sea, ejemplo, dice el sujeto, me quiero divorciar, es una controversia familiar. Me voy a divorciar, tengo ganas de divorciarme, mis hijos son adultos, cada uno tiene su casa propia, así lo puso, ¿eh? Cada uno tiene su casa propia y cada uno trabaja, así que no hay necesidad, vaya Dios. 2 hojas y media, por cierto, la y media es la firma. Se los juro. Y yo dije, ¿qué es? Y pues no, le hice un escrito como de 12 hojas, ¿no? A ver, espérame, ¿no? O sea, es una mujer adulta, enferma, que cuidó a tus 5 hijos, ¿no? Que quiere una pensión, que no tiene casa propia. A ver, espérame. Pues, si quieres, no podemos pensar que el juez va a entender que todo es como dijo el Señor, ¿no? Entonces, hay una parte que nosotros eh, como personas que queremos exigir algo, tenemos la obligación de decirle a sus señorías. Lo que yo siempre les he dicho desde hace 6 años, de hace 6 años, es que si tú no le dices al juez lo que está pasando, el juez nunca se va a enterar. Y si tu abogado te dice, no, eso no lo pongas, no, nada que ver, ¿no? Me acuerdo cuando estaba haciendo este escrito de esa señora. Su hija decía, es que también es bien lo que decía. No creo. Y ya a las 2 de la mañana, yo así, ¿cómo lo pongo? O sea, hay que poner todo lo que dicen. A ella les dolió, a mí ¿no? O sea, a los hijos se dieron cuenta de todo lo que pasó. Un abogado a veces decimos, no tiene que ver, pero dices, no, es que a ellos les dolió esto. Y no podemos ser indolentes, te agradezco mucho. No podemos ser indolentes los abogados
al decir, no, esto no, tenemos formas de poderlo, de verdad decir. Más de ahí hay artículos que nos permiten argumentar, ¿no? Como esto de exigir o obligar, ¿no? Ejemplo. Bueno, seguimos. Ahí está. Este es el artículo más hermoso que tiene el Código Civil de la Ciudad de México. Y para mí es el más hermoso, ¿no? No sé si para ustedes, pero he tenido el placer de llevar estos juicios y, y bien, ahorita un sujeto quiere llevar un convenio y quiere pagar 1,000 pesos mensuales después de 12 años de abandono. Válgame Dios, ustedes. Yo digo, ¿qué onda con este cuate? Mejor ni hubiera contestado. Voy a ver qué contestó. Entonces, bueno, ¿no? Ahí les platico el próximo año qué fue de este juicio, porque tenemos audiencia hasta diciembre, entonces pues no vamos a saber qué va a pasar con ese caso. Pero sí es importante saber, ¿no? Que a veces hasta los mismos progenitores ya no contestan estos escritos. Ya no los contestan porque de plano no quieren saber de su hijo. Y dicen, pues ya me va a quitar la parte de potestad, pues mira, mejor para mí. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Artículo 4. Una cosa que le quitemos el derecho y otra cosa que le quitemos la obligación. ¿Me vas a pagar los 12 años que le debes a mi hijo? ¿Cómo? Ahorita vemos cómo le vas a pagar. ¿Va? Una cosa, escuchen, ¿no? La pérdida de patria potestad es quitar los derechos, no la obligación. Nunca jamás, y nunca la identidad tampoco, ¿no? Eso tampoco. No, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. Es otro juicio, es otra controversia, es otra área, es otra cosa. Entonces, es bien importante revisar esto. 244, la patria potestad se puede suspender, sí, y se suspende cuando hay adicciones. Están obligados a meterse a unos, bueno, a acabar, ¿no? Ajá, exacto. Pero no, pero ya cuando se cumple este tiempo, puede ser 1 año, 2 años, y se compruebe que ya no hay adicción, se regresa a la patria potestad, ¿vale? Solamente en año. Pero la pierden y ya no la recuperan, ¿eh? Ojo aquí, ojo aquí. Y si la pierden, los podemos llevar a la cárcel en 2. Así como el de este, no había un héroe, bueno, un héroe malo que hacía esto y se perdía todo. Así. No quise poner otra diapositiva porque no quise, pero espero que lo alcancen a ver. Pero si no, en su casita googlean este artículo así del Código Civil de la Ciudad de México y va a salir esto. Y si no, piden el material. Ay, sí. Piden el material. El primero son fracciones, todas son fracciones, ¿ok? Primera fracción, cuando el que ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de los derechos. Condenado, y cuando hablamos de sentencia en el ámbito penal por violencia familiar hacia el niño y le condenamos a perder los derechos. Bueno, ahí ya luego se da por default que también es la pérdida de patria potestad, ¿va? O sea, que haya una condena. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283 de este código, ¿qué dice el artículo 283? La controversia de la violencia que se puede vivir, ¿ok? Y ahorita el 323 también habla sobre la controversia de la violencia. Entonces, cuando una persona, por eso les digo que un divorcio no es divorcio nada más, viene de la mano estas obligaciones que se dejaron de dar y los derechos que tienen que ser siempre, 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 sí, ajá, y exigir el cumplimiento de los derechos, ¿vale? Y exigir el cumplimiento de los derechos. Esto es bien importante para guardia y custodia, para divorcio, para pérdida de patria potestad, para alimentos, para la controversia familiar, bien importante. En los casos de violencia familiar en contra del menor, dice el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días. 90 días son 3 meses. Lick no me ha depositado. ¿Cuánto tiempo llevas? Mes y medio. Pon una vela para que en mes y medio no te deposites, ¿no? ¿Cómo sobrevivirás? ¿Tienes forma? Pues ahí veo cómo, espérate 3 meses, ¿no? Bueno, chequen, no, a veces no se puede.
estamos de acuerdo, ¿no? Muchas personas, me acuerdo que aquí antes, acá arriba se llenaba este espacio de MPs. Venían muchos MPs, por cierto, ¿no? Y antes hablaba muy mal de los MPs, por cierto. Yo hablo ahorita de todos mal. Y me acuerdo que un día una MP dijo, pues yo soy MP, yo por acá, ok, ¿no? Pues ya dije mal cosas de los MPs. Y me dijo, es que no le ayudamos a las mujeres porque después regresan. Y después regresan con los agresores. Y entonces todo el trabajo que hicimos, pues lo perdemos al que ellos regresen. Y entonces, algo que tenemos que tener, ¿no? Y yo siempre se los he dicho, nadie sabe, ni yo, ni la compañera MP, ni la vecina, las complicaciones económicas que puede tener la mujer, ¿no? Eh, igual regresa porque no tiene otra, ¿no? Y lo peor que le podemos decir a esta mujer es, bueno, ya no te quiero ayudar. Sí sé que es desgastante. Por eso les digo que cuando me dicen ustedes, yo acompaño a víctimas, yo les hago una fiesta, porque acompañar víctimas es bien difícil, así. Porque aparte traes tus cosas, pero hay que estar con la vecina. No, de verdad, o sea, es algo muy fregón, la verdad, ¿no? Y que acompañen bien también. Pues me acordé de otra mujer que, bueno, entonces, cuando hay un problema alimenticio y no hay formas, la mujer va a regresar, sí, sí va a regresar, pero no por eso, porque regresó, ya se borró todo lo que quedó atrás, ¿no? Entonces, es bien importante eso, es porque él va a decir, no, pues si él regresa, es más, hasta ponen fotos del balneario, ¿no? Ajá, todos felices cuando ella regresó. Esa es su justificación bien absurda. Entiendo lo de la recreación, pero bueno, ahorita vamos a analizar sobre todo esto. Entonces, bueno, la violencia familiar, ¿cuáles son las características cuáles son las violencias que vive una mujer o que está tipificado en el ámbito civil o penal? ¿Se las conocen? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Ya, ya está. No avanzamos de tres. A ver, ayuden allá atrás. ¿Faltan? Ya está. Patrimonial, faltó. Y sexual, ¿va? Y sexual. Porque aun cuando hay una relación, a veces hay un sin consentimiento, ¿va? Bien importante eso también, bien importante eso también. Y es un tema que a veces no se toca en los divorcios o algo así. Aquí no se debe de tocar eso, pues me queda claro que eso no, porque no es, no estamos cuestionando la relación pareja, sino cuestionando la obligación progenitores, ¿vale? Pero cuando hablamos de controversias de pareja, ese tema sí hay que analizarlo y sí hay que expresarlo y sí hay que ponerlo en la mesa porque a veces, pues bueno, los prejuicios hacen que este tipo de acciones se queden sin una sanción o y se queden al aire, ¿no? Pues bueno, tampoco es bueno. Entonces, la violencia familiar, en casos de violencia familiar en contra del menor. Y aquí empezamos con la pérdida de patria potestad, ¿no? Y yo le voy a decir a su señoría, aquí, su señoría, controversia familiar, artículo 444, fracción tercera, violencia familiar. Psicológica, hacia mi hijo, ¿cuál sería? Hablar más del por ejemplo, la manipulación. Bien. Crea entre paréntesis, violencia vicaria. Ajá. Ajá. Y básicamente la manipulación. Ok, bien. Ajá. El abandono también, ¿no? Porque las tres que me dijiste es porque está presente el sujeto, ¿no? Las tres. Pero hay otras, ya me faltan dedos, ¿no? Me faltan manos, pero hay otras en donde el sujeto ni se apareció, ¿no? Ni dijo, ni está, ni nada. O sí estaba y estaba ausente. Estaba acostado todo el día en el sillón, se iba con los amigos de baile y decía, no tengo dinero, ¿qué quieres? ¿De dónde quieres que saque? Eso exactamente también
Acuérdense que la psicología, la violencia psicológica es devaluación, desdén, abandono, infidelidad, indiferencia, faltan algunas, que llevan hasta el suicidio, ¿no? Es más, hay niños que se suicidan y tenemos que revisar esto. Siempre, se los digo algo ahí, cuando hay ese tema, siempre tienes que mirar a papá, mamá, siempre, no hay forma. Y después, segundo tema, escuela, ¿sale? O sea, es un tema así como muy lineal. Entonces, cuando hablamos, le voy a decir a señoría, ¿no? Lo que vive, lo que le dice, lo que hace, ¿no? El progenitor. El abandono que no estuvo nunca, o ejemplo, ¿no? Hay un divorcio en el 2010, hacen un convenio y dicen, yo papá voy a pagar todo el estudio de mi hija hasta la universidad. Ah, qué fregón, yo dije, qué alivio, ¿no? No te preocupes. Pero al siguiente día, me traes por favor becas, porque no me va a alcanzar a pagar todo. Y después se me olvidó pagar y ya no pagué. ¿Y quién pagó? La mamá, ¿no? Entonces, ese abandono de obligación también viene de la mano con el daño psicoemocional del niño o niña al que le digan, ya no vas a entrar a la escuela porque tu papá no pagó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pruebas. Una valoración psicológica de un perito, ya sea del tribunal que lo pida en la etapa de pruebas, se pida para que no haya pago, o si tienen recursos, contratar a una psicóloga para que digan, ¿cómo se siente mi hijo, mi hija, al vivir esto enfrente de sus amigas? ¿No? Ejemplo, cuando le dicen no vas a entrar porque dile a tu mamá que no ha pagado, dile a tu mamá o tu papá que no ha pagado. Y dice, ching, y todos dicen, no pagó, ¿no? Y entra la niña que viene toda con todo el lunch, bien peinada, y su mamá le dice, adiós, hija, y el niño, chinga, mi papá. ¿Se dan cuenta? Es una violencia psicoemocional que ni yo, ni el juez, ni el papá, ni la mamá lo saben, decía la jueza bien sabia, esa jueza que les digo, ustedes no saben lo que viven los niños, niñas. Entonces, es bien difícil, por eso pruebas psicoemocional, económicas. ¿Qué has hecho tú que no ha cubierto él? Ya les puse el ejemplo de la escuela, ¿no? O ya les puse también el ejemplo de todos los gastos que hacemos, de todos los cuidados que hacemos, ¿no? Decía, hay un estudio de una especialista que se hizo, creo que después de COVID o en el transcurso de COVID, que decía que el cuidado de la familia vale 30,000 pesos mensuales. De una mujer que está en su casa, que se dedicó a cuidar su casa, no hay bronca, tú vete, tengo 3 hijos, a ver si lo comparto en liga, o si no, búsquenlo, está en la liga. Hay un análisis muy bueno, y creo que es un estudio doctoral, donde dice cuánto, cuánto se cuesta el cuidado de la familia. Y entonces cuando miramos y dice el juez, pues, señora, pues tiene que pagar la mitad, pues claro que hay una, ¿no?, discriminación primero por género y una desigualdad totalmente legal. Entonces, bueno, aquí mirar también la violencia económica, y la violencia económica no basada a los derechos de la mamá, no. La violencia económica es ¿qué le ha afectado al hijo? El que solamente tenga un salario el niño para vivir, no los dos de mamá, papá. Eso también es bien importante, ¿ok? Entonces, el que tengas un salario que dice, mi mamá gana 9,000 pesos mensuales, mi mamá me paga 3,000 de renta, gas, se van 5,000, sobran 4,000. Pero me paga natación y cuesta 2,000, sobran 2,000. Y está limitado el chavillo, ¿no? Y con esos 2,000 comemos la quincena o el mes, no sé cómo le hacemos. No sé cómo le hacemos. Pero si tuviéramos 2 salarios, 18,000, pues otra vida sería del niño. Esa es la violencia económica que tenemos que demostrar, ¿ok? Es la violencia, es cuánto me gasto por luz, gas, es una tabla. Esa sí se las puedo subir ahorita porque se me olvidó. Sí la tengo a la mano. Sí es más, de una vez sí puedo, ¿no? Espérenme. Nunca lo he hecho. Ay, sí, en vivo nunca. Pero si no lo hago en vivo, no lo voy a hacer.
Porque de aquí salgo a hacer otras cosas y, bueno, sí lo voy a hacer ahorita después, porque me voy a tardar. Ahorita lo. A ver, ¿dónde está el en vivo? Aquí, comentar. ¿Y puedo subir documentos? Sí. ¿Sí? No, no sé cómo. Ay, no sé cómo. Ahorita lo hago. Bueno, entonces ahorita les hago la tabla. Todo lo que debes de poner para comprobar la violencia económica que vive tu hijo, hija, adolescente, ¿vale? Por eso dice en contra del menor. Y viene que viene de la mano con el derecho penal, ¿no? Esta fracción cuarta, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por más de 90 días sin justificada. Y dice, me cambié de trabajo, pero acuérdense que cuando se cambian de trabajo hay un finiquito, ¿sale? Y entonces él tenía la obligación de dar ese finiquito al niño 3 meses y no lo dio. Y ahí es donde está el problema. Dicen muchos, es que me quedé sin trabajo, señoría, en COVID. Y luego, ¿qué pasó con tu hijo? Hija, ¿qué comió? ¿No? Y ese es un gran problema. Es la gran justificación de muchos progenitores abandonadores, desobligados, donde dicen, COVID me vino a salvar la vida, ¿no? COVID me salvó. Y muchos jueces agarraron y optaron por decir, bueno, pues es que todo el mundo perdió el trabajo. Y luego, ¿cómo comió el niño? Mínimo, tráele 3 bolsas de frijoles y hiérveselas, vieja, porque no voy a tener trabajo en 3 meses o en un año. Dale frijoles a mi hijo, pero dale de comer y tú cómprale unas tortillitas. Mínimo. Pero se desobligan diciendo que no tenían trabajo. Pero sí los ves con la chela en el concierto, ¿no? Porque los conciertos creo que sí siguieron. Y bueno, cuando se comprueba que hay cumplido esta obligación por más de un año, otorga la garantía anual, se le haya realizado un estudio de situación económica de su comportamiento actual, así como un diagnóstico psicológico. Dichos estudios serán realizados por persona adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o por un perito en materia de términos en los últimos párrafos del 346. Fíjense, se podrá recuperar, aquí está, se podrá recuperar la pérdida de patria potestad. Si pagó después de que se le está advirtiendo que no pagó, si paga todo lo que debe, ejemplo, los 12 años, paga el siguiente año completo, pone una garantía de un año, ¿no? O sea, otro más. Y lo guardan ahí en el juzgado, lo guardan. Y le hacen un análisis psicoemocional. Y dicen, si está apto el señor, puede ser papá, puede recuperarlo, ¿no? Puede recuperarlo. Pero hay estrategias jurídicas. Yo no sé, hay estrategias, es que iba a decir mi cierre, pero hay estrategias jurídicas y el incumplimiento de obligación es un delito. Y cuando hablamos de delito lo tenemos que mirar en el ámbito penal. Va a decir el juez, ya lo veo al juez, ya lo veo. Me sirve más afuera que adentro. Que le dé pensión, señora. Y nosotros le vamos a decir, su señoría, pero si 12 años no me ha dado, ¿para qué lo quiero afuera? ¿No? ¿Para sus amigos? Y el juez va a decir, pero va a pagar los 12 años, ¿verdad, señor? Porque estoy apostando por usted. Así les dicen, de verdad, así les dicen los jueces patriarcales, horribles, juzgadores del ámbito penal, así les dicen, se los juro, porque estoy apostando por usted. No, sí, señoría, sí, yo me encargo de todo. Ah, ya vio que sí va a pagar. Le sirve más afuera que adentro, señora, ¿para qué lo voy a meter a la cárcel? ¿No? No es cierto. Pues no es cierto. Digan no, siempre digan no, no quiero. La otra vez dijimos sí, Miriam, otra vez te voy a meter, Miriam. Y no dijimos sí, sino el juez dijo, voy a determinar que sí. Y entonces se incumplió, ¿no? Y entonces así, han visto las niñas, yo creo que nunca fui así, pero me hubiera gustado si fuera así, una niña con su vestidito hasta aquí, ¿no? Con su algodón, haciendo una travesura y corriendo así, ¿no? Así llego yo a los juzgados cuando él incumple, porque veo al juez para decirle, ¿no? ¿Cómo está? Y sí se lo digo, usted creyó en él, y se lo dijo la señora. ¿Cuándo van a escuchar a las víctimas? ¿Cuándo van a escuchar a los hijos de las víctimas? Que también son víctimas directas.
¿no? Y bueno, se van a la cárcel. Qué bueno, o tienen que pagar una garantía, la familia sí les ayuda, la mamá está llorando, mi hijo va a estar en la cárcel, pero no me importan mis nietos, que se mueran de hambre, pero mi hijo, el cantador, el que se embriaga todos los días, no puede estar en la cárcel. El sistema patriarcal total, ¿no? Encubridoras totalmente. Por eso decimos familia encubridora también es responsable. Lo escucharon, hemos dicho. Bueno, entonces ya tenemos el 196 del Código Penal de la Ciudad de México, artículo 196, ¿va? De aquí. Dice, por el abandono que el padre o la madre hiciera de los hijos por más de 3 meses, igual, no nada más son alimentarios, sino que esté ausente, sin causa justificada, pero aquí nos habla el código, perdón, la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en su artículo 22, si bien no me equivoco, habla de algo muy importante. Dice el progenitor, ni me vengas a decir nada porque yo soy el que tiene dinero y te puedo quitar a mis hijos porque tú no tienes ni qué darles. Y la mamá se mantiene ahí porque dice, me va a quitar a mis hijos, ¿no? Me los va a quitar porque yo a qué me dedico, licenciado. Dice el artículo 22 de esta ley, por falta o por pobreza no puedes cuestionar el abandono de tus hijos, ¿ok? O sea, no porque yo no tenga trabajo, no soy apta para cuidarlos o para quedármelos. Es clasismo. Okay. Y la ley no debe de ser clasista. Bueno, eso dicen, ¿no? Entonces, es bien importante esto, que aun cuando la mamá no tiene recursos, no le pueden quitar a sus hijos. Ojo aquí, no se los pueden quitar. ¿Qué más? El abandono de los tres, no se los pueden quitar. Les iba a comentar también otra cosa, algo muy interesante. Cuando el progenitor sale a trabajar y dice sin causa justificada, si el progenitor sale a trabajar, tiene que informar que se va a ir a trabajar. Seguramente por eso esta ausencia, porque no está, porque está trabajando. Ahí no podemos tocar la pérdida de patria potestad por esta línea, ¿eh? Puedes tocarla por otras, pero no por el abandono presencial, ¿ok? Puedes escoger cualquiera de estos, no nada más uno. Puedes escoger todo si quieres, si quedan en tus hechos, ¿ok? Si quedan en tus hechos. Muchos de los casos que yo llevo, agarro fracción segunda, tercera y cuarta, ¿no? Muchos de las que yo llevo. Ahorita yo llevaba, bueno, ahorita, por incumplimiento justificado de las determinaciones judiciales. Fíjense que es muy interesante esta fracción penúltima. Esta fracción penúltima yo lo puse porque había un convenio en donde una jueza lo acepta en el 2014 y lo incumple. Y entonces mi argumento era el incumplimiento injustificado de determinaciones judiciales. Yo así lo analizo y yo sigo pensando, ¿por qué no lo tocaron? Y la jueza me dijo, es que no es así, licenciada, ese penúltimo no lo puedo tocar en la pérdida de patria potestad porque no hay una resolución de un juez. Y entonces le decía, sí hay una resolución porque la jueza es del otro juzgado, aceptó el convenio. O sea, sí hay una firma. No, bueno, me quedo en controversia, pero sigo yo insistiendo que sí es una injustificación el incumplimiento de ese convenio que un juez firmó. Yo sigo aceptando eso, pero no entendí yo su argumento de esa jueza, hay que entenderlo, hay que escucharlo y hay que analizarlo. Pero bueno, al final, el que haya un incumplimiento y cuando el menor haya sido sustraído, retenido ilícitamente por quien ejerce. Violencia vicaria. Cuando los progenitores están llevando a los hijos y lo están desapareciendo, le están quitando identidad, ya por default se le quita la patria potestad al progenitor que se lleva al menor, por default, ¿no? Entonces, todo lo tenemos que probar. Todo esto hay que poner pruebas, siempre.
tu argumento no sirve mucho. Ejemplo, como esto de la violencia, hay que hacer una psicología, hay que ver qué estás pagando tú, pon tus tickets, guarda tus tickets de lo que estás cubriendo, ¿sale? Bueno, pon tú que haya sentenciado por sea condenado por sentencia ejecutoria y por un delito doloso, pues también meter la sentencia. Todo es por pruebas. Todo es por pruebas, compañeras. No podemos poner hechos sin probar. Y la jueza va a valorar todo lo que se va expresando y va analizando hasta dónde puede llegar. Había un sujeto en una audiencia donde dijo, yo ya estoy cansada de esto, yo ya no quiero saber más de estos juicios. Sé que debo, pero no tengo dinero, ¿no? Y yo ya no quiero saber de nada, ya estoy cansada. No va a ver a su hijo, no paga pensión, y así se lo expresó. Y la secretaria se queda así como diciendo, ¿qué? Te estabas ayudando, no te eches, ¿no? Y entonces vamos a tener sentencia en el mes de enero. Ahí van a tener que verme hasta febrero para saber qué pasó. Ni modo, ¿no? Van a tener que seguir conmigo para ver qué va a resolver con algo que este tipo, es más, fíjense, ojo aquí, ¿eh? Yo expresamente no puedo decir, ya no quiero ser mamá. Yo expresamente no. Me tienen que quitar la patria potestad por algo que hice. Yo no puedo decir, hasta aquí llegué, ya se me olvida. No, es un delito, ya se los dije. Esto es decir, yo ya no quiero saber de, es un delito. Ahí sí me meten a la cárcel. Si este sujeto dice, yo no tengo dinero, yo sí presento una denuncia, le dije a la chica, a la compañera que represento, yo sí metemos una denuncia penal. Yo había, ya lo que quiera ella, pues es otra cosa, ¿no? Yo soy bien radical, pero sí es bien importante a ver qué va a resolver esa jueza, porque es una jueza, y marqué la Ley General de Acceso en mi expresión y se me queda viendo como diciendo, eso no lo pongo aquí, ¿no? Bien terrible, pero bueno, el interés superior del menor debe decretarse las siguientes medidas según la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y esta ley es a nivel nacional, compañeras, ¿sale? Esta ley la puedes pronunciar en tus escritos en cualquier parte de la República que me estés escuchando. En su artículo 9, fracción primera y tercera. Artículo 9, con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, Poder Legislativo Federal y Local, en respectivo de sus ámbitos de competencia, fracción primera, establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de inmediato. Y es más, aunque no digamos que hubo violencia, te divorcias, ¿no? 2, la pérdida de patria potestad, como lo vimos en su fracción segunda del 444. Y de restricción para el régimen de visitas. Yo compruebo la violencia familiar, mi hijo no puede convivir con un agresor. Y los jueces siempre buscan el cuidado de la familia, ¿no? Bonito, qué chulo. Fracción tercera, disponer que cuando la pérdida de patria potestad sea por causa de violencia familiar y o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarla la misma. ¿Se acuerdan que decía en fracción anterior? Aquí, ¿la podrá recuperar? La ley general le dice, no la recupera. Entonces, cuando dejan de mirar esto la legislación, hay una violencia para las mujeres. Porque en lo largo no legislativo federal y local, no es de que aquí no se ve, me decía un abogado, aquí no se lleva en el ámbito penal. Sí es sentenciado de violencia familiar allá afuera, pero aquí no. Ay, cositas. Fue en el 2022. O sea, ni fue hace, ¿no? Fue en el 2022. Le digo, van a pasar los años y ustedes siguen. ¿No? ¿Cómo le hago? No sé, de verdad, a veces me desgasto. Y les dije al principio, antes de que se me olvide, tengo que verte menos de acá, antes de que se me olvide, al principio les dije, el derecho a decidir de tu hijo y de tu hija. ¿A qué decide? Fíjense, dice el Código Civil
en el capítulo de alimentos. Quien da tiene derecho a pedirlos. Ojo aquí, ¿no? Quien da tiene derecho a pedirlos. Y entonces el sujeto dijo, yo doy 2,000 pesos mensuales, ¿no? 2,000 pesos mensuales, pero tú haces de un ingeniero increíblemente así y gana 250,000 pesos mensuales. Y el tipo le va a decir, hijo, te di 2,000 pesos mensuales, dame pensión. Puf, ¿no? Y no son 2,000 pesos lo que le tienen que dar al papá. Es el 30, el 40, el 15, el 20% de los 250,000, porque vamos a ser hijos exitosos. Eso sí nos queda claro, que nuestros hijos van a ser autónomos y exitosos, de lo que se quieran dedicar, no importa, ¿no? Pero le van a pedir pensión. Lo que hace este juicio y el que ganemos la parte de potestad es que él no tiene derecho ni la obligas, ni el derecho ni la obligas. Bueno, él, el progenitor, no tiene derecho a pedir pensión y el hijo no tiene la obligación de dar. Ese es un seguro del futuro de tu hijo, de tu hija. Y se los digo así en las asesorías. Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar con tu hijo. Pero si tienes un padre abandonador, gandalla, promueve eso. Tu hijo va a decidir o tu hija va a decidir si le da o le comparte 2,000 pesos mensuales, ¿no? Pero no está obligado. Y el juez le va a decir, no está obligado, porque lo abandonaste. Él no puede llegar con el juez a decirle, juez, es que de violencia familiar, es que mi hijo no me paga y estoy abandonado y es un gran ingeniero. El juez va a decir, oye, ingeniero, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Si te dio pensión, si eres tú, no es cierto, porque el juez no lo sabe, nunca lo supo. El problema es que cuando no queremos juicios, cuando ya tenemos así el gran problema, es porque nunca no se hizo. Por eso les decía, es bien importante que la mamá exponga el problema para que los jueces lo resuelvan y esté registrado en algo. Si el convenio te queda bien, termina en convenio. Perfecto, pero nunca pierdas, nunca digas, porque hay muchos abogados que dices, no, es que ya tienes que firmar el convenio, porque si no, pues después esto se va a alargar. Sí tienes que firmarlo, la verdad tienes que firmarlo, es lo mejor que te puede ganar. Es más, está bien el convenio, y tú dices, pero me va a dar 1,600 pesos. La verdad está bien, otro no te da. Si tú escuchas de este juez, de este abogado esto, vas con el juez y le dices, señoría, no, más bien que cámbialo, es un mal abogado. Ay, sí, ¿no? Pues sí puede ser. Si es un abogado privado, si es un abogado público, se puedes decirle a la señoría que es un mal abogado, por cierto, porque te está obligando a hacer algo que no quieres. Pero este juicio es un juicio de futuro, en quitarle las obligaciones a tus hijos, hijas, a darle a estos sujetos abandonadores, ¿no? A ver si lo trate de enfocar bien, porque no podemos pensar que nuestros hijos ahora les toca cuidarlos, ¿no? Cuando están enfermos, digo, espero que no sean personas enfermas. Espérame, dame un segundo. Espero personas enfermas, pero me lo mandaron, no lo leo. Lo leo directamente. Va. No, espérate, no corres, yo lo hago. No corres, te digo. Te agradezco. A ver, vamos. Lindita, buenas tardes. Hola, Tlaxcala, vientos. Ana, si tiene algún trastorno mental, se puede perder la patria potestad. El trastorno mental del progenitor, pues es que no lo cuida. No nos dice este artículo 444 y la mayoría están así, ¿eh? Bueno, no, el Estado de México sí está más complicadito, pero aquí no nos dice, bueno, él dice, estoy enfermo y puede decir el cumplimiento aquí, ¿dónde era? De cuidado. Dice, por incumplimiento justificado de las determinaciones judiciales que hayan ordenado, no es este. Cuando el menor ha sido, tampoco es este. Cuando el que ejerza sea condenado, no, tampoco. Cuando el que ejerce hubiera cometido, tampoco. ¿Dónde está? El del cuidado, el de la culpa. El cuarto, el incumplimiento, no.
Ese es el de cumplimiento de obligaciones, pero el de cuidado lo leímos, ¿no? Cuando ejerza, sean condenados 2 veces por incumplimiento justificado de determinadas situaciones que hayan ordenado a la patria potestad, tendientes cuando estos hayan factado. El del trabajo, bueno, el que decía del trabajo, a ver si lo ven. Por el abandono que el padre o la madre hiciera por los hijos por más de 3 meses sin causa justificada en el cuidado. Si tú dices, bueno, es que él no cuida a sus hijos porque tiene un trastorno mental y sí está comprobado con un psiquiatra médicamente, es que sería un acto de discriminación. Pero, mira, híjole, es un buen tema. Yo considero que sí hay que intentarlo, pero, o sea, al final del día no lo creo que lo ganes, porque a lo mejor hijas que tengas con él, van a tener que cuidarlo. Y quitarle los derechos a él es quitarle que también las obligaciones a ellos cuando sean adultos. El de suspensión. El de suspensión, no porque es por adicciones, no por trastorno. O sea, ajá, está bien el ejemplo de que si los pones en riesgo, ahí tendríamos que estudiarlo, pero es un buen tema y hay que presentarlo a ver qué nos dice el juez. Lo que diga el juez, ya vemos por dónde caminar. A veces también es un buen punto. A ver, vamos a meterlo así, tal, 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 tal. Pero entonces eso se debería poder. No, es que no es, porque no viene. Entonces, si yo le digo, sepárate de mis hijos por tu enfermedad, estoy discriminándolo. Y hay que dar un tratamiento para... Ajá, ajá. Estoy discriminando. Tendríamos que, te digo, que analizarlo en este punto, por el abandono del padre, porque en su trastorno no puede cuidarlos y los está abandonado. Por ahí yo creo que podríamos interpretarlo y saber que la esquizofrenia es una enfermedad que pone en riesgo a los niños y que, pues bueno, solicito que se suspenda, ¿no? Con tu poder. Sí, pues hay que intentarlo. No veo otra. También hay que ver en dónde es, también para ver la legislación civil. A ver, dice, ¿el Código Civil de Chihuahua lo tiene? Sí. La patria potestad se puede perder en favor de la abuela paterna. No, los abuelos no tienen la patria potestad. Ejemplo, ojo, aquí, ejemplo, y eso es un tema que estamos hablando sobre esto. Asesinan a la mamá y los abuelos paternos se quedan con los hijos, ¿no? Porque el hijo feminicida está en la cárcel. Entonces, los abuelos paternos se quedan, pero se quedan con la guardia y custodia, no con la patria potestad. La patria potestad solamente es papá, mamá, solamente, no los abuelos. Los abuelos no tienen derecho hasta que se vaya a juicio y demanden los abuelos a hijo, a mamá y papá de los niños. Tienen que demandar a los dos, a fuerzas, para que puedan quedarse ellos con la guardia y custodia. ¿Sale? Entonces, pero la patria potestad no la tienen los abuelos, nunca. Bueno, ¿qué más? Para reclamar la pérdida de patria potestad por incumplimiento de las obligaciones alimentarias, ¿es necesario que se decrete primero la pensión alimenticia del deudor? No, no. Tú puedes llegar al MP o puedes llegar a hacer un juicio por incumplimiento de obligaciones. Y al lugar de un juicio civil por incumplimiento, mejor inicia una pérdida de patria potestad. Pues sí, creo que te conviene más. Porque al final del día, terminar este juicio, le van a obligar a pagar todo lo que se debe. ¿Cuánto se debe? Todavía no termino, espérenme. Saludos. No me puede prestar por el trabajo, pero me gustaría que me pasaran las... Sí, sí te las pasamos. ¿Sale? Bueno, ahí está. Seguimos, ¿vale? Aquí, Entonces ya vimos que es bien hermoso. Dicen, atención a que en la presente controversia del orden público, teniendo como principio fundamental el interés superior del menor, en este artículo solicito, y así lo vamos a de respetuosamente, como dispone el artículo 323 y 323 ter, el bis y el ter, de Código Federal. Fíjense lo que dice el Código Federal. Ay, dioses, ahí está. Los integrantes, el derecho de los miembros que respeten la integridad física y psíquica de los menores.
Cuando no se cuida es cuando se puede presentar la violencia familiar. Y los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Ya lo platicamos. La violencia familiar puede ser psicoemocional y económica, que son los dos temas para la pérdida de patria potestad. Obviamente y por supuestamente, y como quieran decirlo, la sexual, hacia el menor, ¿vale? Sin tema ahí tampoco. Por eso decía que se haya comprobado una violencia hacia el menor, claro. Y estos son jurisprudencias que la Suprema Corte ha expuesto para el tema. El registro es el 10-13-124. Es bien importante que sus escritos vengan con jurisprudencias. ¿Por qué? Porque pon tú, esta la emite la Suprema Corte de Justicia y ya es jurisprudencia, ya es aplicable, ¿no? Entonces dice, pérdida de patria, pues para que proceda, decrete su pérdida de patria por incumplimiento reiterado. Y dice incumplimiento reiterado, ojo, tampoco he tomado ese tema. Hoy te doy 100, mañana te doy 1000. En diciembre te doy 3000, pero te doy hasta abril 200. Ese es el incumplimiento así, ¿no? Esa es una violencia económica. Él va a justificar que sí ha dado pensión, pero los 100 no nos sirvieron de nada y los 3000 menos, porque vas a hacer una tabla que ahorita te pongo y vas a decir cuánto en total ha pagado y cuánto han sido tus gastos, ¿vale? Muy importante esto. Dice, reiterado de la obligación alimentaria, no es necesario acreditar las circunstancias de que se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de las hijas. Y dice esto, él me dio 100, me dio 3000, me dio 4000 o 3100. Y su señoría, hay una pérdida de parte pues porque mi hija está con ese dinero no puede o está en riesgo su salud. Dice la jurisprudencia, no necesito que me digas que no te alcanza los 3100. Tal es así que es obvio que no te alcanza. No te necesitas tú como madre justificar el por qué solicitar la pérdida de patria potestad por el incumplimiento reiterado de obligaciones alimentarias puede causar una mala praxis o un mal cuidado de salud de tus hijos, hijas, ¿no? Eso es obvio. Entonces, eso está chido porque a veces decimos, híjole, pero esos 3100 sirvieron para algo. No, tú argumenta que esos 3100 no fueron sostenidos para la salud, para la alimentación y para esto, ¿no? Entonces dice, ni establecieron previo a la pensión alimenticia. Bueno, ya esto es, esa es la jurisprudencia que es para mí muy importante que la pongan en sus escritos. Ese es a nivel nacional, lo puedes poner a nivel nacional, sí, esta jurisprudencia. Y dicen, es que estos párrafos no vienen, perdón, estas fracciones del 454 no vienen en Sinaloa, pero esta jurisprudencia sí la puedes establecer en tu comentario, ¿no? En tu argumentación. Bien, dice, con fundamento en el artículo 3, 4, 8 y 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como con fundamento en los contenidos en los tratados internacionales denominados Convención de los Derechos de los Niños, como lo dice el artículo 133. Rapidísimo, ¿qué dicen estos artículos? El 3 es la educación, el 4, el derecho del principio superior y el desarrollo integral, ¿se acuerdan? El 8, derecho a pedir y que te contesten a la brevedad. Y el 17 es la igualdad de partes. ¿Va? Y solucionalo. El 133 me dice, Constitución y Tratado o Convención de los Niños están en el mismo nivel. Ni uno es más, ni uno es menos. Pero en los dos me están diciendo que cuides al menor. ¿Va? Por eso es bien importante esos artículos cuando mencionamos estos temas. Y esa es la tabla. Falta otra tabla. Esa es la tabla que yo podría proponer, ¿no? ¿Cuánto te ha dado? Bueno, aquí era 2019. ¿Cuánto te ha dado totalmente por año? Cuando hay un convenio ya por juicio, vas a poner pensión acordada, ¿no? 100, 1800, 1800, 2100, 2100, 3400. ¿Cuánto pagó? ¿O pagó 100? ¿O pagó completo? ¿O no pagó? ¿Cuánto adeuda de ese dinero que se había acordado aquí? Y así vas diciéndole a su señoría, hazlo. Estos cuadros les ayudan mucho a los jueces,
porque a veces, como no lo hacemos y como no se hace en el escrito, pues no les gusta sumar, como todos los abogados, ¿no? Ni multiplicar ni restar, como todos los abogados. Y más los civiles. Y más los civilistas y más los de los penales, ¿no? Y así lo vas a ir llevando hasta la actualidad. Por ejemplo, tu hijo nació en el 2002 y nunca te dio, pues vas a poner el salario mínimo de esa entidad. O sea, si en el 2002 el salario mínimo era de 89 pesos, ridículo, perdón la palabra, vas a poner 89 pesos mensuales, ¿cuánto era? No me acuerdo, pero pones mensual. Mensual enero, mensual febrero, mensual del 2002. Y vas a hacer una santa tabla que no nos importa, amigos, ¿no? Es una santa tabla. Y vas a poner, así cada que cambia el año, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta el día de hoy. Y en total vas a poner cuánto me adeuda. Entonces, ese es el adeudo, ¿va? Y lo que yo propongo, que es la tabla que les voy a poner, ahorita, es que pongan los gastos actuales que tienes de tus hijos. O lo más necesario que se tiene que pagar desde el 2002. Ejemplo, el embarazo no se pagó. Perdón, el parto no se pagó. Pues pones los gastos de parto, ¿no? En el 2007 se rompió la mano el chamaco. Si tienes la factura, pones el gasto de la factura de la, de la fractura. Y así, hasta que llegas a la actualidad y vas a poner renta, servicios, medicina, escuela, transportes, clases, clases como natación, servicio dental, ortopedia, todos tus gastos que tienes de tus hijitos, hijitas, y le pones el gasto. No necesitas poner factura, ojo. Hasta el corte de cabello le vas a poner si tu hijo tiene corte de cabello. ¿Sale? Dice, hay una jurisprudencia que no la apunté yo, en donde dice que no está obligada la mamá a comprobar el gasto. Pues es obvio que se tiene que comprar o el gasto dental o el gasto ortopédico, todo eso, ¿sale? No se tiene que comprobar. Pero sí puedan probar a lo mejor la fractura, sí, ¿no? Eso sí. No tienes que poner los tickets de lo que te compraste en la despensa del Walmart. No necesitas poner, ya no lo necesitas de verdad. Ya no los guardes como yo hace muchos años. Tenía un bonche, eso la señora de los tickets decía. Ya no es necesario, pero bueno, en ciertas circunstancias sí. Cuando es una medicina, cuando es alguna atención especial, sí guárdalos. Esta es otra jurisprudencia, es la 170139. Alimentos, el examen de su cumplimiento comprende no solo su suficiencia, sino también la regularidad de su pago y aseguramiento. Los 3,000, los 100, los 55 pesos que te daba o los 5,000 se tienen que regular. No nada más es porque te di, sino tiene que haber un cumplimiento exacto mensualmente. Porque entonces se llama control, ¿sale? Control económico. ¿Hecho? Muchas gracias, las abrazo mucho, hasta luego. Bye. Gracias.